Hay quien le ha dicho al ensayo, no sé si ustedes se acuerdan del este ser mitológico que era el centauro, no sé si se acuerdan ustedes del centauro. Perdón. Gracias. Don Alfonso Reyes, uno de los grandes escritores y ensayistas mexicanos, él decía que el ensayo era el centauro de los géneros literarios porque se mueve de diferentes maneras. El centauro tiene una parte del cuerpo es humano y la otra no. Es como una especie de híbrido, es una mezcla de partes, ¿no? El centauro. ¿Se acuerdan que a Pancho Villa le decían el centauro del norte, ¿no? Pero de ahí viene la imagen, la idea de centauro, porque el ensayo es la expresión libre del pensamiento. El ensayista toma su tema y lo desarrolla libremente. Puede citar a otros o no. Cuando los cita, puede referir exactamente de dónde toma las citas o no, como el Eclesiastés, que no nos refiere con exactitud de dónde saca las cosas. Y eso es lo que explica lo que dice aquí nuestro hermano Alfredo, o lo que dijo y escribió, que es necesario, la mejor manera de ver el Eclesiastés es hacerlo desde una perspectiva actual y dentro del ámbito secular. Secular por esa razón, por la razón de que al ser un ensayo, tener casi todas las características de un ensayo filosófico, se expresa libremente. Y cuando se dice libremente es que no hay límite ni de extensión y tampoco de autocensura o de que el autor se esté limitando a sí mismo para lo que escribe. El ensayista es un escritor sumamente libre porque es capaz de provocar, de decir cosas que no se han dicho y de que las cosas que ya se han dicho él o ella las retoma para decirlas de otra manera. El ensayo es un género literario sumamente creativo, permite llevar a cabo muchas cosas que normalmente no se harían. En México, quizá uno de los mayores ejemplos de ensayo que se han hecho, y ustedes lo conocen bien, es el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que es un libro que habla de historia, que habla de las características de los mexicanos, que habla de la política, que habla de muchas cosas y que provoca muchas ideas por la manera en que lo dice, ¿no? Por ejemplo, habla de las fiestas en México. ¿Qué representan las fiestas para los mexicanos? ¿No? Pues las fiestas son aquello. ¿O qué fue la Revolución Mexicana en términos de explosión de la forma de ser de la cultura mexicana? ¿O cómo fue la manera de pensar de una época determinada para poder explicar cómo es que la historia de México, de alguna manera, vive adentro de cada uno de nosotros, aunque no la conozcamos bien, de hecho no la conocemos bien, casi todos, y cómo en el inconsciente colectivo, porque ese es uno de los criterios que manejó mucho Octavio Paz, él siguió mucho a ese pensador y psicólogo y psicoanalista que fue discípulo de Freud, que se llamó Carl Gustav Jung. Detrás del laberinto de la soledad, como libro, como ensayo, están las ideas de Jung. Y sobre todo eso del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Por ejemplo, para que nos entendamos, una de las ideas que brotan del pensamiento ensayístico de Octavio Paz es que en nuestro inconsciente colectivo como mexicanos vive la fatalidad instalada en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que casi siempre pensamos que nos va a ir mal. No estoy diciendo que ustedes y yo pensemos así, no. Es una característica de la cultura mexicana, según Octavio Paz, de la cultura de la gente mayoritariamente. Las costumbres. No las costumbres solamente, las costumbres son lo que uno hace directamente. Sí. No, el inconsciente colectivo está adentro. Uno no lo ha oído, ni siquiera lo ha oído, está adentro, lo ha vivido, lo ha experimentado, lo ha recibido. Lo ha recibido. ¿Pero de tus padres? Porque sí, de toda la humanidad. La idea de Jung sobre el inconsciente colectivo va mucho más allá de todo eso, de la historia, de la biología, de todo. Para ponerles un caso. Sí, va más allá de todo eso. Carl Gustav Jung encontró, por ejemplo, él, propio psicólogo, psiquiatra, discípulo de Freud, que después se peleó con él. Sí.
Él hizo estudios de personas a las que entrevistaba y a las que hipnotizaba también para sacarles la sopa, como decimos en México. Y encontró que muchas personas, hombres o mujeres, sin importar la edad, soñaban cosas Ajá. que jamás habían visto, ni entendido, ni conocido de ninguna manera. Soñaban situaciones culturales particularmente que nunca habían vivido, ni leído, ni conocido. Y las soñaban. Y él, como psiquiatra, como psicoanalista, registró lo que estas personas le contaban que soñaban. Y detállenme, ¿no? Les decía, detállenme eso que usted vio en su sueño. No, pues esto era así, yo veía una cosa como de oro, un altar, una cosa así extraña, diferente, que tenía unos caracteres de esta manera. Y no sé. Y entonces trataba de que la gente le explicara con detalle lo que soñaba. Su visión de la gente, lo que visionaba. No, es que entonces, ¿cómo llega al bebé? No, es que el inconsciente colectivo, por eso ahí está el choque con lo que uno ha creído siempre y ha entendido. O sea, esa es la ruptura, pues. El inconsciente colectivo, para que nos entendamos. Facilito, en el inconsciente colectivo de los mexicanos vive Tezcatlipoca. Ok. Sí. ¿Y quién rayos fue Tezcatlipoca? Tezcatlipoca era el dios de la fatalidad de los antiguos mexicas. Si uno nacía en un día, si uno se levantaba en un día marcado en el calendario como día funesto, Ya valió. los antiguos mexicas ni siquiera se levantaban de la cama. Pues no. Porque ese día estaba marcado por algo. ¿De los dios de los qué? El dios de la fatalidad. Tezcatlipoca, así como suena. Tezcatlipoca. Eso se me olvidó borrarlo la vez pasada. Pero estamos entrando a todo esto. Me vuela la cabeza ese concepto de que sin ver, sin tener contacto. Cuidado, espérate. Ponme por abajo. Ya se vino el clavo. Lo vamos a poner acá. Sí, se sacó de ahí. Se zafó. Aquí ponemos la palabrita esa. Tezcatlipoca. Dios de la fatalidad. Así es. Es el dios de la fatalidad, el dios de la noche, el dios de lo imprevisto, el dios del destino, el dios de Tezcatlipoca. Ahí está. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Nos va a ir mal, todo nos va a salir mal, no podemos avanzar, estamos atorados. Nuestra democracia no funciona, somos un país condenado al fracaso. Es que ese es el extremo de la mentalidad, ese es el concepto la fatalidad, justamente. Ahora, la fatalidad surgió en México, explica Octavio Paz en su libro, por la conquista. Porque con la conquista española, la gente en México, los antiguos que vivían cuando llegaron los españoles, se quedaron sin presente ni futuro. Fueron borrados en su concepción de la vida. Porque los españoles vinieron a imponer su voluntad, su criterio, su religión, todo, y borraron y anularon a las personas en todo. Entonces la gente tenía un desgano vital impresionante, porque su mundo se derrumbó, sus dioses se derrumbaron, todo su mundo se acabó. Fue una cosa brutal, además de la explotación y de todo lo demás, lo visible, lo material, lo que pasó adentro de su conciencia, de su mentalidad, de su mente. Fue eso, fue una cosa verdaderamente brutal. Entonces aquí lo que dice nuestro hermano Alfredo en relación con el ámbito secular apunta hacia ese tipo de situaciones, de condiciones, que es lo que trabaja el ensayo. Sí. El ensayo trabaja eso, trabaja la vida humana, trabaja las ideas, trabaja la cultura, y el Eclesiastés en ese sentido, de hecho toda la Biblia lo hace, pero el Eclesiastés en ese sentido, por eso nuestro hermano dice así: la mejor manera de ver al Eclesiastés es hacerlo desde una perspectiva actual y dentro del ámbito secular, no porque adentro o fuera de lo secular no se pueda. Y agrega: a juzgar por lo que nos dice en los capítulos 1:12 a 2:24, al inicio del libro, bien se le podría calificar de ser un investigador de tiempo completo.
Por eso así le puso a esta sección, el Eclesiastés, investigador de tiempo completo, que aplicaba una metodología netamente empírica. Lo empírico es lo que es visible y se hace directamente y ya, ¿no? Así. Es como cuando se cocina, cuando cocina la gente sabe qué hacer, qué ponerle, a veces no pesa en la balanza, lo que sea, y ya sabe, ¿no? Sí es una ciencia, pero la persona que cocina no está manejando ahí la ciencia, no habla de qué cantidad de... Es empírico, no es que no sea valioso, pero es empírico, es un aprendizaje empírico, es un conocimiento empírico. Y lo dice, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría. Ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome. Con mi mente bajo el control de la sabiduría quise probar el estímulo del vino. Realicé, me construí, tuve, cultivé, planté, compré, junté. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Me puse a reflexionar. Y vean ustedes aquí lo que hizo Alfredo. Él toma varias partes sueltas del texto y por eso le pone comillas y puntos suspensivos, porque va citando textualmente, pero de diferentes lugares, y arma una cláusula, un postulado, digamos, diferente, porque va sumando las observaciones y nos pone los versículos ahí, al final. 1:13, 2, 1 y 3, 4 al 8 y 10, 12, ¿no? Entonces, de ahí tomó capítulos 1 y 2. De ahí tomó esas frases para armar esto y mostrar y demostrar que aplicaba una metodología netamente empírica. Y aquí la palabra clave es metodología. ¿Con qué método investigó la realidad del Eclesiastés? Es un método empírico, es verdad. También aplica la fe, es verdad, también es cierto, lo empírico, la fe, y sobre todo una libertad de pensamiento. Antes se usaba mucho la palabra libre pensador. Antes, hace 60 años, 50. Ahora ya casi no se utiliza. Y si le preguntaba a la persona, oye, ¿usted qué es? Yo soy un libre pensador. Y con eso quería decir que era medio ateo, que podía creer o no, pero que pensaba libremente y que no se dejaba dominar por las ideas predominantes. Es un libre pensador. El Eclesiastés es un libre pensador. Sí. Porque se atreve a cuestionar varias cosas de la tradición, aunque más adelante Alfredo nos va a decir que tal vez no hubiera sido necesario revisar las ideas de los griegos para entenderlo. En parte es verdad, pero también es necesario revisar todo lo que vimos de los estoicos, los epicúreos y todo ese asunto. De hecho, hay un librito completo que estudia toda la relación histórica que tiene el Eclesiastés con la historia de los anterior a los macabeos, ¿no? Incluso buscando los rastros en el libro del Eclesiastés, los rastros históricos, cómo refleja el Eclesiastés la historia de la época y cómo dialoga con su época, porque ese es el punto más crítico incluso para nosotros hoy. Desde la fe que tenemos, deberíamos de aprender y deberíamos de practicar continuamente un diálogo con nuestra época, dialogar con nuestra época, con los criterios, con la situación que vivimos y demás, ¿no? Dialogar con nuestra época. Segundo párrafito, su método experimental, y le pone comillas, ¿no? Lo lleva a encontrar que no hay nada de provecho en este mundo. No hay nada de provecho. El que trabaja no sabe para quién trabaja. Sí, es verdad. El que acumula no sabe para quién acumula, etc. 2:11. Que a mayor sabiduría, mayores molestias. No, sí, eso está claro. Y un poco de amargura también. A veces bastante amargura, ¿no? A veces no tanta, depende. Cuanto más se sabe, más se sufre. Ahí entra la amargura. Sí. Que nadie se lleva nada consigo cuando muere. Es verdad. Y que sabios y necios mueren por igual. Así, son las grandes lecciones del Eclesiastés. Y están en el capítulo 1 y 2, muy al principio, como veíamos. En cada una de sus investigaciones y experiencias concluye que todo es vana ilusión, que todo es absurdo, que todo es hueco, que todo es así. Por eso, el día que salió a cuento acá el nombre de Víctor Frankl, decíamos que el Eclesiastés a Víctor Frankl no le hubiera servido para nada.
porque el Eclesiastés, al hablar del absurdo, al hablar de la vanidad, al hablar de la falta de provecho de las cosas, desde un punto de vista crítico de la fe, tiene fe pero no deja de ser crítico y viceversa. Es crítico pero no deja de tener fe, y esa es una gran lección para nosotros hoy. Yo no sé, por eso ahorita que me ponía el caso de Tezcatlipoca, es un ejemplo, ¿no?, entre muchos que hay, acerca de cómo uno puede asumir la vida. Comentábamos, decíamos, es que la fatalidad vive en la conciencia de los mexicanos. Sí, ¿y cómo se puede superar eso? Tendríamos que irnos a psicoanalizar los 130 millones de mexicanos entonces. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Que el gobierno nos pagara a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos, que nos pagara el psicoanálisis completo, 6 meses de psicoanálisis para cada quien, ¿no? Sería muy bueno. No, claro. Sería muy bueno. Pero como eso no va a suceder, una de las formas de superar el fatalismo, la fatalidad, es la fe. Porque la fe es capaz de devolverle el sentido a la vida. Sí, sí. Así es. ¿Sí? Ahora, los lugares comunes que hay sobre el sentido de la vida, y a veces mucha gente le echa la culpa al propio Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido se llama su libro clásico, porque él estuvo en un campo de concentración, logró salir, sobrevivió, en fin, y dice, no, la vida puede recuperar su sentido. Es verdad, la fe lo puede hacer, el amor también lo puede hacer, pero hay que ver de qué maneras eso sucede, porque, por ejemplo, cuando se piensa en los hijos, cuando se piensa en el cónyuge, cuando se piensa en alguien así cercano y se pretende, familia, gente cercana, y se pretende que esas personas o esas relaciones nos devuelvan el sentido de la vida, el primer problema que hay es si alguna de esas personas ya no está con nosotros, fallece o se va o más. ¿Qué pasa entonces si uno depositó el sentido de la vida en una persona? Si muere, si se va, ¿qué pasa con eso? Entonces, cada una de las diferentes formas en que se pretenda recuperar el sentido de la vida es relativa. Al hablar de la fe, es lo más viable en el sentido de que la fe es en Dios y Dios es eterno y Dios cumple sus promesas y cumple su pacto y Dios es absolutamente confiable. En ese sentido, y el Eclesiastés así termina, pues busquen a Dios desde jóvenes para que no se les acumule toda la amargura que yo he tenido y las dificultades que yo he vivido para seguir dentro de la fe. Sigo dentro de la fe, pero hubiera querido ser sabio desde joven. Pero no se puede todo en la vida. No se puede ser joven y ser sabio al mismo tiempo. Eso dice el Eclesiastés. Eso enseña el Eclesiastés. No se puede ser sabio y joven al mismo tiempo. Se puede aspirar, pero no se puede tener tan fácilmente. Entonces, ese método lo lleva a encontrar todo eso. Tercer párrafo. Vale la pena hacer notar que sus conclusiones no son endebles. No, son bastante bien basadas. Son firmes, son claras, son irrefutables incluso, sino que se fundan en su propia experiencia. Se puede discutir sobre la experiencia de cada quien, pero ante situaciones o ante hechos consumados, también la experiencia es relativa. De hecho, el Eclesiastés parece un profesor del siglo XX y XXI diciendo es que todo es relativo. Lo único absoluto es que todo es relativo. Así es. Lo único absoluto es que todo es relativo. El Eclesiastés hubiera estado de acuerdo. El Eclesiastés hubiera estado de acuerdo con eso, totalmente. Porque en el momento en que él observa, y ahorita vamos a, y ahí aparece la palabra fatalismo ahora, de hecho aparecen dos conceptos, uno tenemos que explicarlo. Vale la pena hacer notar que sus conclusiones no son endebles, sino que se fundan en su propia experiencia. De allí que no sea posible calificar al Eclesiastés de nihilista. Nihilista es aquel que considera que la nada lo domina todo y acaba con todo. Nihil es nada, la nada. La nada lo domina todo. No llega a ese extremo el Eclesiastés. Al contrario de lo que algunos pensadores contemporáneos sí han llegado, sí han sido nihilistas.
Nihilista es aquel que afirma que la nada lo domina todo y que no hay nada de nada. O sea, es más, el nihilismo es más pesimista que el Eclesiastés. Aún cuando innegablemente haya un profundo fatalismo en sus conclusiones. Vean ustedes lo que dice Alfredo Tentus. No es nihilista, pero hay un profundo fatalismo en sus conclusiones. Y ahí está el fatalismo. Fatalismo, fatalidad, destino. ¿Se puede luchar contra el destino? Primero que hay que definir qué es el destino. Primero hay que definir qué es el destino. Claro. Porque nuestra inmediata reacción es esa. ¿Se puede luchar contra el destino? La respuesta es no, pero ¿qué es el destino? Así es. ¿Podrías de una experiencia decir, yo no quiero ser fatalista y lo supero? ¿Eso podría ser el fatalismo? ¿Que no lo capta así? ¿No lo aceptas o qué? El fatalismo se mueve como un péndulo del lado del pesimismo. Todos en un día despiertos de 16, 18 horas, 6 horas despiertos, tenemos nuestros momentos optimistas y nuestros momentos pesimistas. Claro, según el día, si llovió, si está nublado, todo influye para que esté nuestro ánimo así. Entonces nos movemos como un péndulo entre el optimismo y el pesimismo. El fatalismo o la fatalidad es ser pesimistas más que optimistas más tiempo. Que el pesimismo nos gane más tiempo, que seamos muy negativos a veces para afrontar la vida. No. Ya. Salí, estaba ponchada en la llanta. No, el Señor no quiere que vaya al culto. No puede ser. Gracias, Señor. No, al contrario. Pues no está, pues me pido el Uber y me voy y ya. Ay, pobre de mí, se me ponchó la llanta, ya no voy, mejor me regreso a la... No, al revés. Sí. Es lo que ahora la psicología moderna y las demás cosas que hay sacan como ser proactivo, ser resiliente, todo ese discurso que antes no había y que ahora hay, que es parte de los conceptos del desarrollo humano, como se le llama. Eso no había antes. Hay que señalar a la gente de la Ibero como los inventores del desarrollo humano. Ellos inventaron esto del desarrollo humano, que a mucha gente le ha servido y está bien. Sí, claro. Pero, volvemos al punto. ¿Se puede luchar contra el destino? A ver, depende de qué entendamos por destino. Si el destino es visto desde el punto de vista de la fe, no tenemos por qué luchar contra el destino. Luchar contra el destino. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de luchar contra aquello que Dios ya ha determinado previamente? Todo lo que Dios ya ha determinado previamente, según dice su palabra, es bueno. Absolutamente todo. Cómo uno lo recibe, eso es otra cosa. Pero el plan de Dios es perfecto, etc. ¿No? Bueno, entonces, hay un profundo fatalismo en algunas de las conclusiones de Eclesiastés. Es pesimista, por ejemplo, en el sentido de decir, a ver, nadie sabe para quién trabaja. Ay, sí, por Dios. ¿Puedes luchar contra eso? La respuesta es doble, sí y no. Yo digo que sí. Y hay que ver las partes en las que sí se puede, la famosa oración de Reinhold Niebuhr. Señor, dame sabiduría para entender la diferencia entre aquello que puedo cambiar y entre aquello que no puedo cambiar. San Agustín. No es San Agustín, es Reinhold Niebuhr. ¿Quién es? Reinhold Niebuhr, un teólogo protestante estadounidense del siglo XX. Y yo sé que decía San Agustín. De hecho, ahora que... Sí, pero la oración esta que usan los alcohólicos anónimos, que es la base de la Coca-Cola, es de Reinhold Niebuhr. Es un autor protestante, un teólogo protestante, el que hizo la oración de la serenidad, le llaman. Creo que no es así, pero así se llama. Le llaman la oración de la serenidad. Su hija, cuando él ya falleció, hizo un libro completo sobre la oración de su papá, un libro completo dedicado exclusivamente. Yo cuando vi que ella lo había publicado, dije, no, lo pido en este preciso instante. Y lo solicité y ahí está. Y lo vamos a usar ahora que entremos al libro de Job.
ahora que vamos a entrar al libro de Job, tenemos que referirnos mucho a eso. Pues sí. Porque la oración de la serenidad plantea eso. Señor, enséñame a comprender bien aquellas cosas que no puedo cambiar, contra las que no tengo forma de cambiar. La genética, la herencia, lo que uno ha vivido. Eso se puede decir, se puede definir como destino, no es la consecuencia de nuestros propios actos. Todo se junta. Por eso preguntaba, ¿qué es el destino? Pues es eso, ¿no? La consecuencia de lo que uno también hace, ¿no? El destino, en el concepto antiguo griego, era aquello que ya está marcado por los hados, así decían los griegos. Los hados ya definieron todo lo que va a pasar. Hados con H, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra eso. Es la concepción. ¿Sí existe? No, es la concepción griega. Clásica. El destino es eso. Tú naciste para gladiador y hagas lo que hagas, no vas a poder dejar de ser gladiador. Punto. Y vas a morir en el Coliseo Romano. Punto. Ese es tu destino. No lo puedes cambiar. Como los esclavos. Sí, igual. Exacto. Tus papás esclavos. Así. Ya estás condenado, comillas, a hacer eso. Ese es el concepto antiguo del destino. En la Biblia eso no aparece así. De hecho, el concepto de destino, aunque creamos o no en la predestinación, que es otra cosa diferente, nos plantea justamente el problema de que todo está en las manos de Dios por su omnisciencia y demás. O sea, la Escritura nos plantea ese dilema. Pero bueno, ya llegó aquí nuestro hermano Mariano Ávila. Pero es que el Eclesiastés continúa, el tercer párrafo, después de una observación detenida de todas las cosas. Vean ustedes las dimensiones del proyecto las dimensiones del proyecto del Eclesiastés. Si me pasan, saludamos. Igual si se acercan. Ay, mira, se me figuró que era Tomás. Aquí de Es que saludamos aquí a nuestros hermanos Rosy. Ya llegaron muy puntuales. No, al contrario. El Eclesiastés dice ahí en la página 4, estamos leyendo este texto breve de Alfredo Tepos Varela, en la página 4 del boletín. Después de una observación detenida de todas las cosas, encuentra que la vida gira en torno de dos ejes inescapables, el nacimiento y la muerte, y que la vida, que es la relación entre ambos extremos, está llena de, y ahí es donde viene la crisis, vamos a decir, de la crisis del ensayo, en este caso del Eclesiastés, y la crisis de Alfredo Tepox como intérprete del Eclesiastés, que además fue traductor y conocedor y todo lo demás, ¿no? Pero aquí viene la ruptura. Un buen comentarista, vamos a decir, muy espiritual, muy teledirigido por querer influir en sus lectores para decir es que la palabra de Dios es guía y enseñanza, que además todo eso es cierto, por supuesto, no lo hubiera dicho así. Lo vuelvo a leer. La vida, que es la relación entre ambos extremos, está llena de bendiciones, de desafíos, de... Esa es la vida. Así lo hubiera dicho otro comentario. Pero él no dice eso. Él dice, y sobre todo, respeta lo que dice el Eclesiastés y lo lee como debe ser. Está llena de paradojas y contradicciones e injusticias. Y absurdos. La vida está llena de todo eso. Paradojas, contradicciones e injusticias. Por eso nuestro tema durante todas estas 20 sesiones ha sido Eclesiastés, afrontar el absurdo de la vida. Eso es lo que a nosotros ese es el objetivo. Afrontar el absurdo de la vida, ¿no? Ese es el propósito, ha sido el propósito de estas 20 sesiones. Y por eso nos ha sonado así discordante. Por eso nos mueve el tapete, por eso nos altera no las creencias básicas que están ahí, pero sí nos mueve el tapete, sí nos causa contradicciones, nos causa problemas, ¿no? Porque discutir las paradojas
discutir las contradicciones y señalar las injusticias, como dice acá, que parecen no tener posibilidad alguna de cambio o alteración, no parecen tener solución. La vida está llena de esas cosas y más vale que las afrontemos, las vivamos, y aunque no las podamos resolver de manera completa e íntegra, podamos salir vivos del asunto. ¿Sí? Por ejemplo, y esto lo hizo por ahí un filósofo reformado francés, diciendo, al hablar del mal, del tema del mal, parecería que al hablar del tema del mal, pues se dirigiría él sobre todo al tema del pecado, al tema de la injusticia y demás. Pero en el concepto del mal, este hermano nuestro, que fue muy importante en el siglo pasado, todavía vive en decía, dentro del mal está, por ejemplo, el problema de la enfermedad. No entendiendo la enfermedad como resultado del pecado, como se creía en la Biblia. No entendiendo eso, ya debería estar superado. Mucha gente todavía lo piensa, pero en la Biblia está superado. El mal, la enfermedad, como una forma de presencia del mal, no es resultado del pecado. Por eso dice, sí. Estoy mal. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo estás? Estoy mal. Entonces, no me siento mal. Esa manera de interpretar la enfermedad como tal es parte de lo que el Eclesiastés maneja como esas situaciones que son tan difíciles de manejar en la vida, que obligan a la persona, nos obligan a todos a procesar la existencia de otra manera. ¿Sí? Porque hay que decirlo también, el Eclesiastés propiamente no se refiere en algún momento a la enfermedad de manera específica, el Eclesiastés, pero lo da a entender como parte de ese paquete de contradicciones que hay en la vida. Cuarto y último párrafo, para alcanzar a terminar aquí. Para reconocer la visión cíclica, de círculo, que el Eclesiastés tiene de la vida, y aquí vienen las ideas que nuestro hermano Alfredo mencionó acerca del pensamiento griego. Dice, tal vez no es necesario inferir que el pensamiento, la visión cíclica, el Eclesiastés, se halle bajo el influjo del pensamiento griego, que es una realidad, de hecho, aun cuando tampoco se niega tal posibilidad. Él se va más por el lado, y lo hace bien, de que visto este libro dentro del marco de la literatura judaica llamada sapiencial, respetando sus cánones, sus principios, sus características, su contenido recoge la sabiduría de siglos, es un hecho, destilada y refinada en el seno del empirismo hebreo. Y esa frasecita es muy importante, el empirismo hebreo. La capacidad de observación desde la literatura sapiencial, desde la sabiduría, como dice arriba, de toda la realidad. Por eso el proyecto del Eclesiastés es tan vasto, porque se propuso apreciar, y lo dice varias veces, se propuso apreciar, si no la totalidad de la realidad en su conjunto, que es un proyecto casi imposible, sí aquellas zonas de la realidad, conste, y lo digo despacio, el Eclesiastés se propuso abordar aquellas zonas de la realidad, zonas, partes de la realidad, zonas, pedacitos de la parcelas, le llamaba a ese otro autor que vimos en algún momento, parcelas de la realidad, donde podemos encontrar cierto confort y cierta tranquilidad o calma. Cuando ya, y lo dice la teoría esta famosa de los últimos tiempos, ¿no? Usted tiene que salir de su zona de confort, porque si usted no sale de su zona de confort, usted no va a avanzar. No, ni entender. Muchas cosas. Los teóricos de esas cuestiones dicen así: hay que salir de la zona de confort, porque el confort, la comodidad, no permite avanzar. Eso dice la teoría esa actual. Lo que el Eclesiastés hace es abordar esas parcelas de la realidad en las que nos sentimos más seguros y propone verlas de una manera distinta.
Por eso en los últimos tiempos que surgió la famosa teoría del caos, la teoría del caos ahora le ha servido a mucha gente para interpretar incluso hasta la Biblia. Hay por ahí un hermano que escribió un comentario sobre Marcos, muy bonito, allá en Costa Rica, que lo tuvo que hacer desde la teoría del caos. O incluso aquí en la UPN, un conocido trató de hacer una tesis de licenciatura, una tesis así de titulación sencilla, inicial, ¿no? Y el tema que escogió lo planteó con su director de tesis, y el director de tesis dijo, no, ¿sabes qué? La única posibilidad para que tú puedas estudiar ese tema que quieres estudiar es la teoría del caos, no hay otra. Entonces la teoría del caos ahora ayuda a interpretar algunas partes de la realidad. Entonces el Eclesiastés se propuso abordar esas zonas de la realidad, donde estamos tan cómodos y tan bien ubicados y descansados y todo, y se mete a esas franjas, a esas parcelitas de la realidad, y aún allí nos mueve el tapete. Nos saca de la comodidad, nos saca del confort, nos saca de la tranquilidad. Por eso lo dice así aquí. Además, para el Eclesiastés, dice Alfredo Terpos, este patrón repetitivo de los fenómenos cotidianos, eso es lo cíclico. Cuando las cosas se repiten y se repiten y se repiten, que era el concepto del eterno retorno de antes, de los griegos. Todo se repite igual, todo va a suceder igual y nada va a cambiar. Es el concepto griego, la parte cíclica, los ciclos. Se repite, termina uno y empieza y otra vez y vuelve la rueda, lo mismo. Repetitivo, ¿qué dice? Patrón repetitivo de los fenómenos cotidianos, la rutina, que somete, controla y invade todo. ¿Sí? Esos patrones, dice, este patrón, e incluso de la historia misma, tiene su origen en Dios mismo. Y luego vean lo que va a decir. Dios hace que el pasado se repita. Sí. No igual, pero parecido. Por eso Dios, dice que no hay nada nuevo. Claro, lo dice muchas veces. No hay nada nuevo debajo del sol. Así es. Dios hace que el pasado se repita. Entonces la concepción de lo cíclico en el Eclesiastés es diferente a la concepción griega, pero también tiene elementos distintivos en relación con la tradición que recibió. Él la recibe así, trabaja sobre ella, ¿no? Sobre lo repetitivo, sobre la rutina, sobre las cosas que están pasando todo el tiempo. Yo he visto esto, dice, que una persona trabajó toda su vida y no supo ni a quién se le quedó la herencia. Lo seguimos viendo. Y eso sigue sucediendo. Y seguirá. ¿No? Es un patrón repetitivo, se repite la fórmula, digamos. Y termina Alfredo en esta parte. No es pues extraño que después de haberse pasado la vida estudiando e investigando todo cuanto ocurre en este mundo, haya concluido amargamente que la vida no tiene ningún sentido. Y cuando uno lee cosas como él, inmediatamente le dice, no, espérate, es que la vida sí tiene sentido. A ver, tiene sentido, como comentábamos hace un momento recordando el laberinto de la soledad, tuvo sentido para los antiguos mexicanos que fueron conquistados lo que pasó con la conquista. ¿Tuvo sentido? Sí, ¿cómo no? No, porque su mundo No, eso vino después. Pero eso fue una imposición occidental que ellos no tenían en su mente. Simplemente los antiguos mexicanos, para empezar desde el punto de vista cristiano, ¿cómo? Claro. Fue un retroceso. No tanto un retroceso, o sea, fue una catástrofe. Pues sí. Y de hecho había profecías, acuérdense que había profecías sobre esa catástrofe. Cuando el emperador de Tenochtitlan quiere impedir que Cortés llegue acá, le manda cosas, le manda así sacerdotes disfrazados, vestidos, para tratar de que se regrese, ¿no? Por supuesto no se iba a regresar, mucho menos cuando vio las riquezas que había, pero había profecías que anunciaban el cataclismo final, las profecías de Quetzalcóatl. Vendrán hombres barbados
Pues del el Oriente. cataclismo para las personas como nosotros que estábamos, bueno, nosotros no, Es las que nos personas llaman que estábamos. nosotros, ¿no? Ellos. Pero bueno, entonces este es el punto acá, este es el punto. Para esas personas su mundo se acabó, se derrumbó por completo. Y lo mismo le pasó al antiguo Israel cuando los babilonios acabaron con Jerusalén. Estaba pensando Todas en las eso. conquistas. Se acabó su mundo, se derrumbó por completo. ¿Podían recuperar el sentido de su existencia de la noche a la mañana? ¿Se puede recuperar el sentido de la vida de la noche a la mañana? No. No. Así me pasó a mí cuando comencé a estudiar Eclesiastés. Me quedé como que decir, bueno, Ya todo no- lo que sé ya no sirve. Ya nos la aplicó usted a nosotros. A mí se me sigue volando la Se cabeza. derrumbó su mundo. Le Sí, llevo no, ideas sí, y sí, digo, sí, no, sí, no puede sí. ser. Yo me deprimí, No nos diga eso, hermano. Imagínese ahora que estudiemos Job. Te vas a deprimir más. Pero al mismo tiempo, eso Sí, es significa importante. que el Eclesiastés le llegó. Sí. Sí, mucho. Me sacó de mi confort. Exactamente. Sí. Esa es la idea. Bueno. Esa era la idea del Esa era. texto. De hecho, es la idea del texto. Tal cual, así lo dice abiertamente. Y termina entonces. Y que nada saca el hombre de este mundo, a no ser el disfrutar de la comida y la bebida, que es un rasgo epicúreo, pero está ahí. Y de la mujer amada, También. que también es un rasgo así, y que todo esto proviene de Dios mismo. Fíjese Así cómo lo es. cierra, ¿no? Y Sí. que todo esto Todo proviene esto viene de Dios mismo. ¿sí? Amén. No se hagan Entonces, borucas. hermano, tenemos que ser bien inteligentes. Podemos decir, no, se dice aquí, lo único que nos vamos a llevar, en conclusión, Sí. lo único que nos vamos a llevar es lo comido, lo bebido, lo paseado, lo disfrutado. No, y lo que hicimos de bien. Pues ni eso, la pero se va a quedar. satisfacción. Fue tu experiencia. Sí, que sí, se hermana, queda. pero justo con lo que usted acaba de decir, y con eso ya cerramos, este mismo pensador francés que les decía hace un momento, Paul Ricoeur, cuando escribe acerca de la vida eterna y de la vida futura, hace una sugerencia verdaderamente inquietante. ¿Cuál es? Eso que está diciendo la hermana, justamente, porque eso siempre se ha comentado, nos vamos a llevar lo vivido, sí, pero lo que Paul Pero Ricoeur... ¿cómo vamos a vivir? Es que ese es el punto. Él no se mete tanto a esa parte. Él a lo que se mete es a cómo en la dimensión nueva a la que el Señor nos promete llevarnos, cómo van a subsistir nuestros recuerdos. Eso plantea él. Y sugiere, muy atrevidamente, desde su fe cristiana que tenía, sugiere que esos recuerdos van a permanecer. ¿Ay, en serio? Eso sugiere él. ¿Los buenos y los malos? Todo. Piensa Las bien, ya malas y se- buenas Sin duda, acciones. sí, por supuesto, pero lo que plantea y es algo muy, muy inquietante, es como eso que uno fue, digamos, que uno hizo, que uno pasó, que uno vivió, toda la existencia histórica tal cual de uno, cómo va a ser procesada en esa dimensión. Sí, porque siempre lo decimos así, nadie se va a llevar nada y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, dice Job. Hay muchos lugares de la Biblia donde eso se plantea, pero es una cuestión muy inquietante, es algo distinto, digamos. ¿no? Sí. Pero entonces el Eclesiastés Sorpresa. plantea eso. El Eclesiastés sugiere que la existencia tiene que ser disfrutada Así es. y que total. tiene que ser recibida como una gran bendición de Dios en todos sus aspectos. Ese es un pensamiento también griego. ¿Cuál? Que decían, ese que está usted diciendo, de que dice usted, todas las obras buenas, todo lo que disfruto, eso va a trascender a los siglos de lo que yo logré hacer. En los algún grandes sentido, sí. pensadores, como los grandes pensadores. En algún sentido sí, pero la gran diferencia es que el pensamiento griego No siempre. no tenía la idea de un Dios personal. Ah, es cierto. Esa es la gran Está la diferencia. clave. Por eso preguntábamos hace un momento, ¿y el destino qué es? El destino es una acumulación de cosas buenas y malas que uno va creando en las que puede influir o no y demás. Es algo como abstracto, es algo como difuso. Y para la fe el destino no es eso. Primero hay que ver si existe el concepto de destino. Para la fe consiste en tratar con Dios, en que Dios está tratando con uno directamente. Entonces el concepto ese de destino se borra bastante, no queda igual. Porque entonces por eso preguntábamos,
podemos luchar contra el destino. ¿Y por qué hemos de luchar contra el destino? Claro, sí, Y ya está. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la idea de tener que enfrentarse al destino así como tal? Depende de nuestro concepto de destino que tengamos, ¿no? Es una lucidez de Dios, ¿no? Es una relación con Dios. En vez de destino es una relación porque lo con... supera uno. Sí, pero en vez de destino ciego, también se dice así, destino ciego, que no ves, ya se le impone lo que sea a quien sea, no hay destino ciego, lo que hay es una relación con un Dios personal, vivo, que nos creó, o sea, es diferente, o sea, la cosa cambia. Es una relación con Dios. Entonces, por eso el destino, hay que ver qué concepto de destino tenemos. O al revés, o dicho, es que la palabra misma sigue arrastrando dificultades. Por ejemplo, si decimos, entonces, ¿cuál es el concepto cristiano de destino? Es que no sería la forma de decirlo. Tendríamos que plantearlo de otra manera. Así es. Sí, porque uno sí se guía de que dice, ay, pero ¿para qué trabajo? Para mis hijos. Pues ya todos vamos a la calle y andamos sin bañarnos. No, tampoco. No, por favor. Podría ser una cosa. Con los pelos parados, perdón. Y sin embargo, no. Nosotros el futuro y la porque vida también ha cambiado. porque la fe cristiana no produce eso. Exacto. De hecho, hoy vamos a escuchar el resumen de Jesús, que para eso vino el Señor de Mariano, y veremos que la vida cristiana no produce eso. ¿Qué produce la vida cristiana, la fe cristiana? El crecer será. Cómo trabaja la vida humana, cómo la procesa, cómo nos orienta a vivirla. Esa es la gran diferencia. Muy bien, pues terminamos, hermanos y hermanas. Muchas gracias, hermano. Síguete bañando todos los días, Que nos ponga así, la aplauden, no se vale.